La planchada. La historia se desarrolla en la década de 1930, en un imponente hospital ubicado en el corazón de Ciudad de México. En aquellos tiempos, el hospital atendía a pacientes de todas las clases sociales, pero también era conocido por la rigidez de sus reglas y el estricto protocolo que debían seguir los enfermeros y enfermeras. En medio de este entorno, destaca la figura de Inés, una enfermera de aspecto austero pero de habilidades médicas excepcionales. Su devoción por su trabajo y su riguroso cumplimiento de las normas la hicieron famosa entre los pacientes y sus colegas. Sin embargo, también se decía que era implacable y fría en su trato, mostrando poco empatía por los pacientes que sufrían. La leyenda cuenta que una noche, mientras atendía a un paciente en estado crítico, Inés no logró salvarlo. Atormentada por la culpa y la sensación de fracaso, la enfermera falleció poco después en circunstancias misteriosas. Pero eso no fue el final de su historia. Desde entonces, los empleados del hospital y los pacientes comenzaron a informar sobre avistamientos inusuales. Una figura vestida con el uniforme de enfermera de la época era vista recorriendo los pasillos a altas horas de la noche. La figura, que coincidía con la descripción de Inés, parecía moverse con un propósito, como si todavía estuviera cumpliendo con su deber de cuidar a los enfermos. Lo más espeluznante era que los pacientes que habían cometido errores o no seguían las reglas al pie de la letra reportaban extrañas experiencias. Afirman que durante la noche, mientras yacían en sus camas, sentían un toque frío y una presión en sus heridas. Algunos decían que sentían una plancha caliente presionada contra su piel, como si alguien estuviera intentando curar sus dolencias. La leyenda de la planchada se ha transmitido de generación en generación, y muchas personas aseguran haber tenido encuentros aterradores con el espíritu de Inés en el hospital abandonado. Algunos incluso afirman haber sido sanados milagrosamente después de estos encuentros, como si Inés estuviera cumpliendo su promesa de cuidar a los enfermos incluso después de la muerte. En 2022 pasó un incidente relacionado con este tema en un hospital del municipio de Cuernavaca, Morelos, México. En una noche de tormenta, el Hospital General de Cuernavaca se encontraba en plena actividad. Pacientes de diferentes edades y condiciones médicas llenaban las salas y los pasillos. Entre los pacientes se encontraban dos amigos, Martín y Laura, que habían sufrido un accidente automovilístico. Martín y Laura habían sido trasladados al hospital después de un choque violento en una noche de lluvia intensa. Ambos tenían heridas graves y necesitaban atención médica urgente. A medida que los paramédicos los llevaban a través de las puertas del hospital, los enfermeros y médicos se movilizaban para recibirlos y comenzar el tratamiento. A medida que avanzaba la noche, el hospital estaba lleno de actividad. Los médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, atendiendo a los pacientes y respondiendo a las emergencias que surgían. La tormenta continuaba afuera, arrojando lluvia contra las ventanas y creando un ambiente de inquietud en el hospital. En medio de este caos, una extraña energía comenzó a manifestarse. Las luces parpadeaban y algunos equipos médicos parecían activarse por sí solos. En una de las salas de recuperación, un grupo de enfermeros atendía a un paciente, cuando de repente las luces comenzaron a parpadear y la temperatura en la habitación descendió de manera drástica. De repente, una figura vestida con un uniforme de enfermera de época apareció en la habitación. Los enfermeros y el paciente se congelaron en sus lugares al ver a la figura moviéndose con gracia hacia la cama del paciente. La enfermera espectral colocó una mano en la frente del paciente y se inclinó sobre él, como si estuviera administrando cuidados médicos.
La noticia del encuentro se propagó rápidamente por el hospital. Los pacientes y el personal comenzaron a compartir sus experiencias, revelando que habían visto y sentido presencias inusuales. Algunos pacientes afirmaron haber sentido un toque frío y reconfortante en sus heridas, mientras que otros aseguraron haber visto sombras moverse en los pasillos. A medida que el amanecer se acercaba, la figura de la enfermera espectral comenzó a aparecer en múltiples lugares del hospital. La sala de emergencias, las salas de cirugía y los pasillos oscuros se convirtieron en el escenario de encuentros sobrenaturales. Aunque el miedo y la inquietud se propagaban, algunos pacientes afirmaban haber experimentado mejorías inexplicables después de sus encuentros con la enfermera fantasma. Con el paso del tiempo, la figura de la enfermera espectral se convirtió en un símbolo de esperanza y curación para los pacientes y el personal del hospital. Aunque nadie podía explicar con certeza las manifestaciones sobrenaturales, la presencia de la enfermera parecía tener un impacto positivo en la recuperación de los pacientes.